Cuando Robert se comunicó conmigo porque, bueno, para anunciarme a ver si podía tener la invitación y, bueno, que Oviedo no se sentía bien, empecé, al rato empecé a ver un pasaje que está en el Salmo, me está quedando chica la mesa, un momentito. Para que vayan viendo en el Salmo 55. Y justo antes de eso, antes de que no supiéramos nada, Marley le había saltado en el Facebook algo que había compartido hace unos años, y justo era más o menos lo que, bueno, ya Dios había puesto en mi corazón. Entonces le digo, a ver, ¿qué dice? Me lo pasó y es lo que les voy a leer antes de leer el Salmo. Dice así: cuidado con las preocupaciones. Cuidado con las preocupaciones. Dios nos invita a vivir el hoy, porque cuando nos preocupamos perdemos en muchos sentidos. Las preocupaciones nos hacen enterrar y no ver las bendiciones que tenemos hoy. Nos roban la fortaleza para enfrentar el hoy porque nos preocupamos más por el mañana. Originan problemas físicos, emocionales y espirituales. La vida tiene mucho valor, pero debemos recordar como creyentes que nuestra vida está en las manos de Dios, por eso no debemos afanarnos. El apóstol da la solución con la inquietud: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Y ahora sí vamos a leer el Salmo. ...55... dice así: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios huirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará.
no dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos la bendición sobre tu palabra, que tú seas glorificado, Señor, y estés enseñándonos a través de ella, hablando a cada uno de nosotros. Pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este salmo podríamos titularlo Cargas igual preocupaciones, o Deja tus preocupaciones en las manos de Dios, o Encomienda al Señor tus afanes. Es decir, cualquiera de estas posturas podemos adquirir la enseñanza de lo que queremos ver. Cargas igual preocupaciones. Allí, como veíamos en este salmo, este es el salmo es un salmo de David, y él expresa, ¿sí?, al correr de este capítulo, su carga, su preocupación, su afán, que aparece allí en el versículo 2, dice: echa sobre Jehová tu carga. Y esta palabra que aparece aquí en cuanto a carga es una traducción que probable de una palabra que no vuelve a aparecer en el hebreo bíblico. En los escritos rabínicos tiene el significado de cosa muy pesada. Por eso la importancia de este salmo y lo que David Dios quiere expresar a través de esta enseñanza. La razón por la cual David escribe este salmo la encontramos en 2 Samuel, capítulo 15. Vamos a leer versículo 12, 30 y 31. 2 Samuel 15, 12. Sí, dice 15, 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Tenemos a Ahitofel, que era el consejero de David, ¿sí?, y él hace alianza con Absalón, que terminó siendo el rival de David, ¿verdad? Versículo 30 y 31. Y David subió la cuenta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada una de su cabeza e iban llorando mientras subía. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Así que allí encontramos la baja acción, podríamos decir, de Ahitofel, el consejero de confianza de David, ¿sí? Incluso allí menciona que era alguien íntimo, era su amigo, alguien en el cual podían, vamos a decir, cuchillar, podían tener, podían conversar de todo, como un amigo, ¿sí? Lo podían compartir todo, hasta era su consejero. Y por ejemplo, yo he visto muchas películas en las cuales es muy común ver al consejero del rey cuando le sugiere al oído, va al oído del rey y le sugiere, bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Bueno, algo así, era un consejero del rey David. Pero en la conspiración, que se puede ver allí en 2 Samuel, en el capítulo que hemos visto, capítulo 15, se ve, ¿sí?, y se da a conocer esta traición
de parte de Ahitofel. Entonces, esto trae una desesperación, ¿sí? Podríamos decir un problemón para David, y en eso es lo que queremos enfocarnos. ¿Cuál es nuestro, podríamos decir, problemón? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra dificultad? ¿Qué es aquello que puede hasta quitarnos el sueño? ¿Qué es aquello que quizás hasta pueda enfermarnos o traer consecuencias negativas espirituales? Vamos a desglosar un poquito este salmo. En el Salmo 55, como hemos leído, versículo 3, bueno, vieron que él comienza allí, en el versículo 1 y 2 dice, es una oración, ¿verdad? Es un cántico, pero también una oración. Dice, escucho a Dios mi oración, ¿sí? Si bien esto lo pone en un cántico, seguramente David estaba cuando sucedió esto, volcando su corazón a Dios. Y allí dice, escucha. También en el versículo 2 dice, está atento, ¿sí? Incluso dice, y no, en el versículo 1, y no te escondas de mi súplica. Así que él comienza a clamar a Dios, escúchame, está atento a mi oración. Y el versículo 3 dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad. Esto trae desazón, ¿sí? Se comienza a ver que incluso en los versículos que leímos de Samuel, dicen que ellos iban llorando, o sea que toda esta situación trajo congoja no solo a David, sino a quienes le seguían. En los versículos 4 al 8 vemos la desesperación por escapar al complot, ya lo hemos leído, pero podemos leer algunos versículos. Mi corazón está dolorido, ¿sí?, dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. 2 veces menciona la palabra terror, ¿sí? Dice terror de muerte, temor y temblor, dice también, y terror me ha cubierto. Hace unos años atrás, Marley y yo tuvimos una persona que mandaba mensajes con calumnias, con muchas barbaridades, con acusaciones falsas, un montón de cosas, y que hasta les diría que nos llegó a dar cierto temor, porque haciendo alusión a estas palabras que menciona aquí David, terror, temor, nosotros por nuestro trabajo nos levantamos de madrugada y mirábamos para todos lados cuando salíamos en plena madrugada, porque uno piensa muchas cosas, ¿no? Cuando hay gente con malicia, los mensajes caían a cualquier hora, en fin. Quiero decir con esto que tanto David y todos los hombres de la Biblia, justamente hombres y mujeres, son seres humanos. Y no quiere decir porque sean cristianos, porque sean hijos de Dios, no vayan a tener temor, no vayan a tener terror, no se vayan a sentir mal, ¿no? Al contrario, somos seres humanos que tenemos facultad de las cosas que nos pueden pasar, nos pueden afligir, nos pueden desanimar. Eso puede pasar porque somos humanos,
El tema está en cuál es nuestra postura delante de esa situación y cómo se la llevamos a Dios. Así que David manifiesta su temor, ¿sí? Su terror a esta situación. Incluso dice hasta terror de muerte. Versículos 9 al 11. Allí, habla de que Jerusalén se transformó en ciudad de violencia y de lucha y incluso allí donde se tomaban las decisiones, en fin, no era una situación fácil para David. Y viendo todo este panorama y encima que lo habían traicionado, sin duda que el corazón de David estaba siendo muy afligido. En los versículos 12 al 15 vemos la causa de esta traición, que ya lo hemos visto en Samuel, 2 Samuel, y allí dice, 55, 12 al 15, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos con amistad en la casa de Dios. Como ya habíamos mencionado, era íntimo amigo de David, esta persona que lo traicionó. Dice, incluso él no le hubiera sorprendido si hubiera sido alguien que él no conocía o un enemigo mismo. Era su hombre de confianza, su amigo, ¿sí? Entonces esto lo perturbó aún más. Les voy a leer un comentario que vieron que allí en el versículo 15, no podemos dejar pasar por alto, dice que la muerte les sorprenda, descienda vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Les voy a leer un comentario que tengo aquí. Varios pasajes de los Salmos plantean interrogantes al cristiano porque parecen muy vengativos. Por ejemplo, el salmista desea la muerte del enemigo, el quebrantamiento de sus dientes y la matanza de sus niños. Da varias citas, ¿no? Por cierto, que en el nuevo pacto bajo la ley de Cristo, el creyente tendrá diferentes perspectivas, pero no se debe olvidar que la ira de Dios es un tema importante en los Salmos y en toda la Biblia. Dios es bueno y misericordioso, pero también es justo y dará su justo merecido al malvado. El Nuevo Testamento también contiene enseñanzas sobre la ira de Dios. Los pasajes imprecatorios forman parte de oraciones. El salmista no toma venganza con sus propias manos, sino que pide que Dios haga justicia. El salmista manifiesta su celo por la gloria de Dios en un mundo de rebeldía contra él. El propósito del salmista no es meramente intelectual, sino quiere sacudir al oyente y tocar sus emociones para que se comprometa con Dios. Además, debe tenerse en cuenta la forma de los verbos, aunque por el contexto generalmente es correcto traducirlos como subjuntivos, que la muerte les sorprenda. En muchos casos la misma forma hebrea puede traducirse como futuro predictivo, la muerte les sorprenderá. Y ahora vamos a ver qué es lo que le pasó ahora en unos momentos vamos a ver qué le pasó a Ahitofeles. Una de las cosas que quería mencionar en cuanto a esto, si bien lo que leímos es bastante claro, porque cómo puede ser que un hijo de Dios pueda pedirle a Dios que destruya
¿sí? Como dice, o sea, en el Antiguo Testamento, bueno, habían ciertos parámetros, digamos, que ellos podían, en el caso como David, hacer esta oración, pedirle a Dios la destrucción de su enemigo. Hoy en día las cosas han cambiado. Deberíamos orar por esos enemigos que nos hacen daños o que nos traen problemas. Una cosa puntual que me pasó a mí hace muy poco tiempo. Normalmente los sábados salgo a correr con